Vamos para empezar la escuela la clase de hoy, la sociedad de jóvenes. Voy a invitarlos, para los que puedan se coloquen de pie, otros de rodillas. Vamos a pedir la bendición del Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por bendecirnos con un sábado más. Es un verdadero privilegio que un grupo de hijos tuyos se santifiquen en este día. Gracias porque en este día nos has enseñado de que tú eres nuestro Creador y te mereces toda nuestra reverencia y adoración. Amén. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias y te amamos por ese regalo maravillosísimo de Cristo Jesús. Ayúdanos a valorarlo todos los días de nuestra vida y que podamos sentirlo en nuestro corazón. Ven pronto por nosotros, Señor Jesús. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, danos sabiduría, entendimiento y que podamos estar dispuestos para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estudiar. Ya estudiamos el sábado pasado el tema del infierno y vimos cómo el infierno es una invención fantástica del hombre. Y también vimos que el infierno es uno de los engaños más certeros de Satanás para hacernos creer que el infierno es un lugar de tormento, por lo tanto que Dios es un Dios injusto. No, y 1000 veces no, dice el espíritu de profecía. Dios no puede ser burlado. Un Dios amante y misericordioso como Dios no creó una criatura para verla retorcer en un infierno. El día de hoy vamos a estudiar la introducción a la resurrección general. Dentro de 8 días la resurrección especial y dentro de 15 la resurrección de los impíos. Con eso abarcaríamos todo lo concerniente a las resurrecciones. Me parece que falta uno: la resurrección de las primicias. Vamos a ver si lo podemos encapsular, por lo menos 2 temas en uno. Vamos a ver si hoy nos alcanza el tiempo para estudiar la resurrección general y la resurrección especial, y más bien dentro de 8 días estudiamos las primicias y la posmilenial. La introducción que les quiero decir ahora es: todos sabemos que vamos a resucitar. Sí, entonces lo aplazamos, no hay problema, sí. Todos sabemos que vamos a resucitar. No nos vamos a detener en el aspecto de la resurrección como tal, propiamente dicha. Todos sabemos, tenemos la fe de que la resurrección es inminente. Pero el tema que nos concierne estudiar hoy es: ¿cómo resucitaremos? ¿Con qué naturaleza resucitaremos? ¿Cómo se van a juntar esas partículas para formar el nuevo ser? Escuchaba yo a adventistas veteranos diciendo de que Dios va a reunir partículas para resucitar a ese mismo ser, esa misma criatura. Que por eso no se podían cremar, porque si se cremaba, ¿cómo hacía para resucitar? ¿Cómo se reunirán las partículas que fueron corridas en el agua o en el aire?
¿Cómo resucitaremos? ¿Resucitaremos como las películas de los muertos vivientes con un ojo colgando? ¿Como los tipos zombies? ¿Cómo? Ese es el tema que nos ocupará. Y vamos a tratar de explicar nuestra materia, cómo será compuesta, de qué manera nuestra naturaleza gozará en el cielo. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo será nuestra naturaleza en el cielo? ¿Seremos espíritus glorificados o seremos de carne y hueso? ¿Cómo vamos a subir al cielo? De carne y hueso, pero transformados. Vamos a ver. Bueno, primero que todo, hermanos, quiero preguntarles, ¿por qué es necesaria la muerte? ¿Por qué se introduce la muerte? Es como una solución al pecado, dice Karen. ¿Por qué se crea la muerte? Sí, pues la paga del pecado es muerte y eso es claro, pero ¿por qué la muerte y no otro mecanismo? Para que no comience, una vida. Pues puede ser precisamente, si nos vamos a la muerte segunda, se encuentra con que es precisamente para erradicar el mal de una vez. Por eso la paga del pecado es muerte o destrucción deja de ser. Bueno. ¿Quién es el que introduce la muerte? ¿Dios o Satanás? La muerte, ¿quién la crea? Pues fue cuando Adán y Eva pecaron. La desobediencia. ¿Es creada o generada? ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué Dios no se inventó el tema del infierno, por ejemplo? ¿Por qué no se inventó que siguieran penando las almas? ¿Por qué el mecanismo de la muerte? Primero que todo, hermanos, Satanás introduce la muerte. Satanás es el medio. Dios no crea ninguna criatura para que muera. Dejemos eso claro de una vez. O sea, es para que tiene miedo a la muerte, a la enfermedad, porque Dios no nos crió así. Pero Cristo aseguró con su muerte la luz de la inmortalidad. Y después de que Cristo resucitó, ¿qué hizo? Asumió su poder, empuñó su cetro, abrió las tumbas, resucita con él, resucita consigo unos cautivos, demostrando de que así como él vence la muerte, todos nosotros los que creamos en él podemos obtener la vida nuevamente. Por lo tanto, la muerte tiene que ser necesaria de alguna manera, porque si la muerte no existiera, les quiero decir, hermanos, que tendríamos eternos mortales. El pecado sería inmortal. Por eso es que Dios nuestro Señor separó los dos ángeles. La muerte es una consecuencia del mal, ¿sí o no? Y para que no haya una perpetuidad del pecado, tiene que llegar a un fin. Y este fin es la muerte. ¿Usted se imagina eternos Hitlers? O imagínense un eterno Chávez. La muerte es para que no exista un mortal inmortal. ¿Sí o no? La muerte es para que no exista un mortal inmortal. ¿Qué significa eso?
que si nosotros pudiéramos vivir eternamente en esta condición, seríamos eternos desdichados e infelices mortales, digamos. Ahora, si ustedes están de acuerdo de que el mal tiene que llegar a su fin, la misma regla de medir la tenemos que aplicar para nuestros familiares. Por mucho que los querramos, por mucho que los amemos, aún nuestros familiares tienen que llegar a su fin, porque debe ser una respuesta al mal. El mal también tiene que llegar a su fin, aún en nuestros familiares. Si el hombre no hubiera pecado, los hombres no hubieran muerto. Sin el pecado, los hombres nunca hubieran conocido la muerte. Se admite que tenemos un cuerpo y en la resurrección un cuerpo que se viste de incorrupción. Ahora, quiero que vayan conmigo y abramos la escritura en Juan capítulo 5. Versículo 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, independientemente de que usted haya sido bueno o malo, todos escucharemos la voz de Dios. ¿Y para qué? Y dice el versículo 29, los que hicieron bien saldrán a la resurrección de la vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. En pocas palabras, se están mencionando al menos dos resurrecciones. Ahora quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 15. Para nosotros el tema de la resurrección es un tema lógico, un tema que dirán ustedes, eso ya me lo sé. Pero vale la pena que nos detengamos en algunos aspectos doctrinales sobre la resurrección. Vamos al versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hermanos, si nosotros no predicáramos la resurrección, tranquilamente podemos irnos para la religión de Buda o para la religión musulmana o los judíos que creen en la reencarnación. Nuestro cristianismo es único porque proclamamos que Cristo resucitó y Buda no. Gandhi pudo haber sido maravilloso, pero sus huesos están con nosotros hoy. Pero nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Amén. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Nosotros no tendríamos nada que predicar. Vana sería nuestra predicación. Vana sería nuestra fe. Yo conozco hombres muy buenos que lo único que les falta es ser cristianos. Hacen obras de caridad,
hacen obras de misericordia, tienen fundaciones. Pero hermanos, les pregunto, ¿eso les sirve para alcanzar la salvación? No. ¿Saben por qué? Porque no tienen un componente, no tienen al dueño de la resurrección y la vida. Faraón se iba a la tumba con todo el oro que más pudiera. Se iba bien pispo, se iba bien adornado, lleno de oro a su tumba, porque pensaba que después de la muerte, cuando reencarnara en lo que fuera, ¿con qué iba a vivir? Yo les pregunto, hermanos, ¿no les parece a ustedes que el concepto de la resurrección es más simple, pero más poderoso? Ahora, ¿cómo sabemos que realmente Cristo resucitó? Uno, porque mostró firmes convicciones de que no resucitó solo, resucitó a una multitud, como prueba irreprochable de que Él sí resucitó. Segundo, la Escritura nos está diciendo aquí, Pablo nos está diciendo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Miren lo que dice el versículo 15. Y además somos o seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, ¿a ustedes no les parece un misterio Cristo vencer la muerte y resucitar? Ahora, aceptar el tema de la resurrección tampoco es fácil para una persona que no cree, para un no creyente. Porque toda la vida se le ha enseñado en la reencarnación, en el infierno. Toda la vida se le ha enseñado toda una serie de ideologías donde la resurrección le parece imposible. Pero si nosotros miramos, la Escritura está mencionando dos sucesos importantes para la historia de la humanidad, que va a haber una resurrección para justos y otra resurrección para los impíos. Aquí Cristo no está tratando de mencionar, por ejemplo, qué acontecimientos ocurrirán en cada uno de esos dos sucesos. Simplemente está dejando claro que habrán dos resurrecciones. La segunda resurrección, la primera resurrección la encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con proclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí se está mencionando solamente a los justos. ¿Ustedes leyeron algo que van a resucitar impíos en este acontecimiento de la segunda venida de Cristo? No. La pregunta es, ¿y entonces los impíos cuándo van a resucitar? Muy bien. Ese sería un acontecimiento posterior, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, para que hagamos la pequeña introducción de las dos resurrecciones que al menos se mencionan en la Escritura. Hay una diferente que se le llama como la resurrección especial, que esa la vamos a estudiar más adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí viene
Mas los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Pues los impíos, porque los primeros ya resucitaron, ¿no? Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Paremos allí. Entonces, dice ahí que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto tiempo? 1000 años. O sea que cuando se cumplan los 1000 años va a resucitar el otro grupo de los impíos, ¿cierto? Hay una cuestión aquí y es una palabrita que está introducida en el versículo 5 que dice, esta es la primera resurrección. Entonces tú dices, bueno, no entiendo. Si en la primera resurrección van a resucitar solo los justos, ¿por qué aquí dice que en la primera resurrección van a resucitar los impíos? Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Pues quiero que bueno los Resulta, hermanos, que este pedacito que dice, esta es la primera resurrección, está mal ubicada dentro de los versículos. Yo les voy a explicar una cosa. Primero que todo, hermanos, el Nuevo Testamento no fue escrito en griego y el Nuevo Testamento no tenía puntos ni signos de puntuación ni comas, ¿sí? Simplemente usted ve el texto griego y es una chorrera de largo, sin comas, sin puntos, era todo seguido. Los traductores que tradujeron la escritura a su idioma local, lo que hacen es tratar, es más, el hombre fue el que se inventó el sistema de versículos y capítulos, a propósito, ¿no? Eso fue posterior para poder ubicarnos mejor en el texto. La Biblia como la tenemos hoy en día no estaba así antes. Eran rollos de papiros donde simplemente escribían toda la escritura de chorro, ¿sí? Y ahí era lo que se le conocía como la interpretación de la Biblia. Pero posteriormente fueron que se agregaron los puntos, los signos de comas, etc. Y en esta parte los traductores no pusieron correctamente el pedazo que dice esta es la primera resurrección. Ese pedazo debería ir en el versículo 6 y no en el 5. Por ejemplo, ¿cómo lo sé? La única versión que sí lo hace correctamente, que sí pone donde tiene que ir ese versículo, es la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Ahora lo voy a leer para que ustedes vean cómo es que tiene que quedar. Apocalipsis 25 dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Punto. Empieza el versículo 6 y dice, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Tiene más sentido, sí o no? Claro. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Se fijan? Ahora sí tiene concordancia. ¿Cómo sabemos que esto que les estoy diciendo es correcto? Porque la única traducción que hace correctamente esta traducción y que ubica bien en la porción del versículo es la Nueva Versión Internacional. Bueno, con esta breve introducción, hermanos, quiero mencionarles lo que nos ocupa. Perdónenme un segundo. Aquí. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Por favor, busquen en sus Biblias, tomen nota, porque aquí ya viene el grueso del tema. Juan 6, 40. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que no, ¿cierto? Hasta ahí es claro. Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Usted se ha preguntado cómo va a ser esa resurrección? Cristo viene. Amén. Dice la voz, levantaos,
los que dormís en el polvo, levantaos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo será eso si nuestro cuerpo ya está en descomposición? ¿Cómo será eso si nuestro cuerpo... ¿Cómo va a resucitar Adán si lleva 6.000 años? Yo creo que ya ni en polvo está. Pero aquí dice resucitará. Ahora, ¿resucitará el mismo ser? ¿Resucitará el mismo Juan Camilo con su misma inteligencia, con su mismo pensamiento, con su misma ideología? ¿Cómo resucitará? Es la pregunta que tengo para ustedes hoy. ¿Cómo será eso? Es tremendo. Ahora, los que oigan su voz, yo le pido a mi Dios, hermanos, que yo pueda escuchar esa voz. ¿Usted sabe por qué le dice Jesús a Lázaro? ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¿Sabe por qué le dice con nombre propio Lázaro? Porque si Cristo le hubiera dicho sal fuera, salen todos los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Por eso lo llama con nombre propio. Tremendo. Donde Cristo hubiera dicho sal fuera, salen todos los que están en la tumba, porque Él es la palabra de vida. Por eso dice Lázaro. ¿Cómo salió Lázaro? Otro Lázaro. Con una cara distinta. Para que fuera Lázaro tiene que ser Lázaro. ¿O no? Pregunto, ¿resucitó leproso? ¿Resucitó paralítico? Dicen los eruditos que su piel era tan tersa como la de un bebé. Entonces la resurrección no será como cuando uno resucita como un zombi con un ojo colgando. Porque uno se imagina eso inmediatamente. Primero que todo, aquí ya viene, hermano, despiértense, hágame el favor. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a resolver este asunto con la ayuda del poder de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ¿ya lo tenemos todos? Ahora somos hijos de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mucha atención a lo que vamos a leer aquí. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Primer cuestionamiento. ¿Seremos semejantes a Jesús, sí o no? Amén. Entonces, para poder resolver la inquietud, para poder saber que vamos a ser semejantes a Él, tenemos que preguntarnos ¿cómo resucitó Jesús? Porque si vamos a ser semejantes a Jesús, tenemos que preguntarnos entonces ¿cómo resucitó Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús resucitó en espíritu? ¿O en carne y hueso? Si Jesús resucitó en carne y hueso, ¿cómo subió al cielo? ¿En carne y hueso o en espíritu? Y si resucita en carne y hueso y se va para el cielo en carne y hueso, entonces seremos semejantes a Él. ¿Significa eso entonces que vamos a tener la misma naturaleza? Bueno, aquí viene. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Quiero que ustedes lo miren con su propia escritura, se dejen moldear por ella y se dejen enseñar por ella. Filipenses capítulo 3, versículo 20
y 21. Nuestra ciudadanía está en el cielo, gloria a Dios. Amén. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí viene. El cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a un espíritu glorioso. ¿Dice así? Creo que no están conmigo. Vamos a leer nuevamente el versículo 21. El cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Amén. Según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Cómo va a transformar este cuerpo vil? Dice la Escritura que nos lo transformará en un espíritu glorioso. ¿Dice o no lo dice? No lo dice. Dice que será transformado en un cuerpo glorioso. Es diferente. Ahora, ¿usted qué entiende por cuerpo? Pues cuerpo. ¿Cierto? Pero glorioso. Ahora, miren la comparación que hace el versículo. Tenemos un cuerpo vil y será transformado en un cuerpo glorioso. Ahora, independientemente que nuestro cuerpo vaya a ser transformado, no significa que vayamos a ser espíritus, porque están compensándose el versículo en la misma nivel. Está diciendo, seremos transformados en un cuerpo glorioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esta naturaleza nunca nos cambiará. Seremos carne y sangre por todos los siglos de los siglos. Pero no cualquier cuerpo. Hermanos, por fin no se me va a caer más el pelo. Gloria a Dios. Por fin voy a tener el cuerpo de Adán, mi amor. Ella va a tener el cuerpo de Eva. Si estoy enamorado de ella así, imagínensela en un cuerpo glorioso. Gloria a Dios. Hermanos, Dios creó a Adán y de su simiente nacimos nosotros. Dios quería crear una carne nueva. Dios quería crear una especie diferente. Un cuerpo como el nuestro, tan bien desarrollado, es obra de una ingeniería maestra como la de Dios. Y Él no crea este hombre, Él no crea este cuerpo para que fuera un disfraz. No. ¿Por qué creen ustedes que Cristo toma la humanidad? Él la toma para siempre, para que Él comprenda mejor que nadie nuestras dolencias, nuestras necesidades. Por eso está al lado del Padre, porque Él es carne glorificada, pero carne. Y cuando nosotros vamos al trono de la gracia y le decimos, Padre, tengo esta tentación que me acosa, Jesús le dice al Padre, Padre, yo sé lo que es eso. Por favor, ayúdalo. Qué misterio más hermoso el de la redención en Cristo Jesús. Amén. Un Dios que se hace carne por mí, sujeto a hierro como yo y sin pecar, y ser victorioso en el mundo sin un solo pecado, demostrándole a toda la humanidad que en carne se puede lograr, y dándonos ejemplo para semejante maravilla de ejemplo. Es un misterio maravilloso. Gloria a Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dejó al Espíritu Santo en la tierra,
para que pudiera estar en todas partes. Mientras Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo está en la tierra intercediendo por todos al mismo tiempo. Gloria a Dios. Una Trinidad maravillosa, perfecta. Ahora, ya le doy la palabra, hermano. Ahora, aquí la Escritura está diciendo que tendremos cuerpos gloriosos. ¿Qué se me hizo? Un segundito, por favor, que se me... Ya. Vamos a mirar en más detalle cómo es esto de la resurrección en cuerpo físico, glorificado, pero en cuerpo. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 39, para que ustedes vean a semejanza de Cristo cómo es que seremos resucitados. Si seremos semejantes a Cristo en la resurrección. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 39. ¿Cómo les está pareciendo hasta aquí? Ya se durmieron, por ahí veo algunos cabeceando. Tomen agüita, hermano, saque pecho, respire profundo y bote suave. Lucas 24, 39 dice, miren ustedes, hermanos, el error de muchos que dicen que Jesús resucitó en espíritu. Es que, hermanos, Cristo no tomó la naturaleza para estar 33 años por un ratico. Él decidió ser carne para siempre. Y en la tierra nueva vamos a tener a un Jesús de carne y hueso. Gloria a Dios. Maravilloso. Miren mis manos y mis pies, versículo 39. Yo mismo soy. Palpen. Vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como yo tengo. ¿Cómo resucitó Cristo? En carne y hueso. Cuando dice la Escritura, palpen, ¿usted qué entiende? ¿Se puede tocar un espíritu? Vean, ¿se puede ver un espíritu? A simple vista no. A no ser que usted juegue con el diablo y juegue la ouija, o haga mediums espiritistas. Pero aquí dice, palpen y vean que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Ahora, aquí viene lo interesante. Ya queda claro que Jesús resucita en carne y hueso, que seremos resucitados en carne y hueso, que seremos resucitados en un cuerpo glorioso. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿conservaremos nuestras facciones en la resurrección? ¿Nos reconocerán nuestros amigos cuando resucitemos como cuerpo glorioso? ¿O Cristo nos hará el favorcito y nos arreglará la cara? Quiero decirle, hermanos, que con la cara que nació, con esa se quedó. Así que no hay nada que hacer, eso es defecto de fábrica ya. Pero no se preocupen, porque no será cualquier cara. Seremos o tendremos la semejanza de Cristo Jesús. Una cara bella. Bueno, lo de los ojos azules, hermana, por favor, no sueñen. Ah, eso sí. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 9. Para que ustedes vean que resucitaremos con nuestras mismas facciones, nuestras mismas señales de humanidad. Mateo 28, 9 dice, 28, 9.
Y mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús le sale al encuentro y le dice, salve. Y ella acercándose, Mateo 28, 9. ¿Ah? ¿Sí lo tienen o no? Sí. Ah, bueno. Y mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús le sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Pregunto, ¿cómo hicieron para adorar a este resucitado si hubiera sido un espíritu? Número uno. Número dos, ¿cómo hicieron para adorarle si no le hubieran reconocido la voz? Solamente dijo, salve. Inmediatamente. Yo le aseguro, hermanos, que yo escucho la voz de mi mamá a 7 kilómetros de longitud, por teléfono, por cualquier circunstancia, y yo la reconozco. Nuestro timbre de voz será el mismo, pero glorificado. Gloria a Dios. Aquí dice que Jesús resucita con su misma voz, porque dice, salve, y las mujeres le reconocen la voz. Pregunto, ¿resucitaremos con nuestra voz también? Que la hemos ido dañando con los años es diferente, pero nuestro timbre y nuestro registro será el mismo para siempre. Gloria a Dios. Eso es una vasta creación. Imagínense nosotros en la Nueva Jerusalén, todos por el mismo cortecito, con el mismo peinadito, con la misma voz, con los mismos ojos. No, eso no es la multicreatividad, y eso no cabe dentro de la lógica. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Ahora, les recuerdo lo siguiente. Nuestro hogar no es el cielo. Por favor, saquen eso de la cabeza. He escuchado a ministros, a mucha gente que dice, hermano, nuestra gloria está allá. No es allá, es aquí, en la tierra nueva. Nosotros estaremos en el cielo, es de paso, solo por 1000 años, por favor. Y nosotros no vamos de vacaciones al cielo. Tampoco, eso es otro error. Que nosotros nos la pasaremos de mundo en mundo. Hermanos, nuestra función en el cielo será juzgar por 1000 años. Cuando terminen esos 1000 años, desciende la nueva Jerusalén y viviremos con Cristo y reinaremos con Él para siempre. Ahí ya haremos lo demás. ¿Vamos? Bueno. Juan capítulo 20, versículo 19 dice: y el mismo día al anochecer, siendo el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en donde los discípulos... bueno, esto es una cosa tremenda. Aquí dice, mire hermano, aquí dice que estando las puertas cerradas Jesús entró. ¿Cómo hizo para entrar si era carne y hueso? Vamos a ver, versículo 19. Y el mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio le dijo: paz a vosotros. La pregunta es, ¿cómo hizo para entrar si la puerta estaba cerrada? Entonces ahí dice, ¿sí ven? Ese espíritu. ¿Sabe cómo hizo para entrar si la puerta estaba cerrada? Abriéndola. ¿O qué misterio le ve? ¿Usted cree que fue difícil para Jesús abrir la puerta? Pues. Bueno. Hermanos, ¿cómo hizo entonces Pablo, que estaba en la cárcel, para salir de la cárcel? ¿Cómo hizo? ¿Usted cree que un ángel no puede abrir un candado? Ahora aquí dice, es que Jesús, estando las puertas cerradas, yo le digo, sí. Ahora le pregunto, ¿qué dificultad tuvo Jesús para abrir la puerta y entrar? Ninguna. O pudo haber golpeado. A ver, ¿qué problema hay en eso? Ahora,
miren lo que dice el versículo y dice, entró y poniéndose en medio de ellos, abrió la puerta. ¿Tuvo que abrir la puerta o no? Porque ya vimos en Lucas que dijo, toquen y vean. Tuvo que abrir la puerta. Y dijo, paz a vosotros. Ahora, dijo paz a vosotros. Ahora, vamos a ver si reconocieron la voz de ese Jesús resucitado. Yo creo que si hubiera resucitado con otra voz, hermano Norman, ¿qué pasa? Es un engaño. Es un extraño que se está queriendo hacer pasar por Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que resucitar iguales, con la misma voz, el mismo registro, hermano. Y dice el versículo 20, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron porque vieron a otro Señor. Entonces pregunto, ¿reconocieron la voz de su maestro? ¿Usted cree, hermanos, que cuando resucitemos y le hablemos a nuestros familiares, nos reconocerán inmediatamente? Miren, yo les digo una cosa, hermanos. Yo no sé si les ha pasado. Ustedes dejan de ver a una persona por muchos años. Muchos. Hermanos, si yo les digo una cosa, podrán pasar los años que quieran, todos los que quieran, pero usted a la larga lo va a reconocer. O sea, por ejemplo, Martica me contaba una vez que iba caminando, iba pasando y vio a una señora cualquiera, y la señora se le acercó y le dijo, Martica, ¿cómo estás? Soy yo, Julana de tal. Y se quedó mirando, no la reconoció. Cuando le habló y se detuvo un poquito para mirarla bien, reconoció inmediatamente que era una amiga como de hace 30 y pico de años. La reconoció, independientemente de todos los años que pasan. Hermano Juan Camilo, en el versículo 23 del capítulo 20 de Juan, ¿qué traducción tiene en el hebreo o en el idioma original el sopló? El versículo 20-22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, la pregunta es... O sea, el sopló en el hebreo que determinó que... En el hebreo no, en el idioma original de esa parte, ¿a qué referencia hace? Porque esto se puede pegar, pues, los amigos de las otras denominaciones que cogen con el saco, con las manos y dan el Espíritu Santo. Porque aquí lo que yo entiendo es que él sopló y recibe el Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿qué referencia? Bueno, esto digamos que ya podríamos hacer un tratamiento distinto, es un tema ligeramente diferente, porque está haciendo la misma mención de insulfó. Insulfa, sopla, es la misma expresión que usa cuando sopla en la nariz en Adán aliento de vida y llega a ser el hombre un ser viviente. Cuando sopla no es que dice recibe el Espíritu Santo como las denominaciones de ahora, no. Aquí está, primero que todo, la facultad. Ahora, si usted revisa, por ejemplo, todos los evangelios, no hay una otra mención que dice que esto lo haga un discípulo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, lo hace directamente Jesucristo. ¿Sí? Ahora, lo otro es cuando sopla, ese mismo soplo o neuma que está hablando aquí la escritura griega, sopla para que reciban el Espíritu Santo. O sea, no tiene nada que ver, hermano, aquí que como que llega y recibe y entonces todo el mundo empieza a temblar, no. O fuerzas sensacionalistas. Primero lo está haciendo directamente Jesús, no hay una mención que los discípulos hagan lo mismo. Y tercero, está haciendo referencia a la misma expresión o a la misma intención con que Dios mismo le da al hombre ese aliento de vida. ¿Con qué propósito Cristo hace esto con sus discípulos? Para que ellos a partir de ese momento reciban ánimo, reciban el poder necesario para seguir predicando el Evangelio, para que tengan la capacidad de seguir multiplicando las verdades del Evangelio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero podemos detenernos más en otro apartado. Bueno. Vamos entonces a Lucas, para que ustedes vean otro aspecto más interesante. Les hago una pregunta. Como cuerpos resucitados, ¿vamos a comer? Sí.
¿Cómo, hermano? Entonces pregunto, si no vamos a comer en los cuerpos resucitados, ¿para qué va a estar el árbol de la vida? ¿Por qué vamos a comer un fruto nuevo cada mes? A comer un fruto nuevo cada mes. ¿Usted qué entiende por eso? Pues a comer. Entonces sí vamos a comer aún después de resucitados. Vamos a Lucas capítulo 24. Allá sí vamos a ser vegetarianos estrictos, ¿oyó, hermano? Cero leche. Huevos, ninguno. Por fin la vaca va a estar en paz. Pobres vacas. Por fin la gallina no va a estar preocupada en una sobreproducción de huevos. Por fin a las pobres vacas no le va a dar más mastitis. Gloria a Dios. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 41, dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, pero fíjense ustedes, no creían era porque estaban dudando, sino que estaban tan emocionados que no lo podían creer. Y como todavía, claro, es que eso no es normal, hermano. O sea, a ver, ¿en qué mente cabe de que vieron a Jesús resucitado, clavado en una cruz, ensangrentado con golpes todos los que quiera? Solo 3 días pasaron y ver a Jesús completamente resucitado, comiendo, hablando con ellos. Hermano, eso es para no creerlo. Pese a que Jesús ya había demostrado resurrección a otros. Exactamente. O sea, es algo, hermanos, yo les digo una cosa. Nos va a costar creer, ver a muchos, y no se pierdan la clase de la próxima, dentro del próximo. Hermanos, vamos a ver a Anás y a Caifás en carne y hueso antes de la venida de Cristo. Es increíble, yo no me alcanzo a imaginar. Oye, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Tú eres como diferente, ¿de qué país venís? Y que diga Caifás, de Roma, ¿por qué? Eso va a ser espectacular. Porque antes de la venida de Cristo, van los que le traspasaron, van a ver a Jesús venir en gloria, y nosotros vamos a verlo. Ahora, yo no me alcanzo a imaginar cuando veamos, porque uno ve de pronto, uno va a pensar, ahora les voy a decir esto, ustedes van a pensar que lo que vayamos a ver de ahora en adelante serán personas de otros países, porque a mí yo trabajo en un colegio, hermanos, donde hay 35 nacionalidades diferentes. Hay etíopes, hay estadounidenses, hay británicos, hay de todos los rincones del planeta. Soy muy privilegiado porque veo japoneses, veo chinos, veo de muchas coreanos. Hermanos, veo mujeres muy bellas, pero ninguna como mi novia, eso sí. Yo ya le he dicho, mujeres altas. Hermanos, nunca había visto en mi vida cabellos color dorado, oro, literalmente, oro. Nunca los había visto, en ese colegio los he visto. ¿Sí? Color oro, ojos celestes, bellísimo. Eso. Ahora, no nos sorprendamos cuando uno vea por aquí un ejemplo, que veamos una criatura de estas y le preguntemos, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres tú? Y que nos diga, ¿dónde estoy? Ando como perdido. ¿Y como por qué? Porque es que yo vengo de Judea y no sé ni para dónde voy. Y ahora estoy en una ciudad llamada Bogotá. Cosas así. ¿Me hago entender lo que quiero hacer, la comparación? ¿Sí? Ahora, imaginémonos ese escena. Versículo Lucas 24, 41 dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tienes algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y un panal de miel. Lo tomó y comió delante de ellos.
Pregunta, ¿comió Jesús después de la resurrección? Sí. ¿Vamos a comer nosotros después de la resurrección? Sí. Claro que sí. Vamos con Juan capítulo 21. Juan 21, versículo 12 al 15. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces Jesús vino y tomó pan y les dijo así mismo. Entonces Jesús, tomó el pan y les dijo, y asimismo del pez. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, y Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Comieron entonces juntos? ¿No queda ninguna duda? Bueno. Ahora, resucitaremos en cuerpo como Cristo resucitó. Cristo dice el siguiente pasaje del Espíritu de Profecía. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos el tercer día. Las primicias de los que murieron, un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su propio cuerpo glorioso. Amén. Gloria a Dios. Yo le alabo y glorifico a Dios porque seré un cuerpo glorificado. Muy bien. Ya vimos que Cristo resucitó en carne y huesos, y Efesios 1:20 dice que Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales. Esto muestra que de la manera como resucitó, así mismo Dios hizo sentarlo a su diestra. Vamos a analizar mejor un poquito este versículo para que ustedes vean dónde está Él ahora, en qué naturaleza. Efesios capítulo 1, no se cansen de buscar la escritura, hermanos, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Efesios capítulo 1, versículo 20. Miren ustedes que inmediatamente resucita a Cristo, ¿sí? Ya vimos que lo resucitó en carne y hueso, que comió, bebió, fue carne, palparon los discípulos. Ahora miren dónde está hoy en esa naturaleza resucitada. Tremendo versículo. Efesios 1:20 dice, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y, ¿usted qué entiende por y? Además, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo sentó Dios a Jesús a su diestra? En el cuerpo resucitado de Jesús. Pregunto entonces, ¿cómo está Jesús hoy en el cielo? En físico. Tremendo, ¿no? Tremendo aspecto de la teología. Quiero que lean conmigo Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Aquí está hablando cuando Cristo ya fue a ascender a los cielos. Los discípulos estaban muy tristes. Vamos desde el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Dice aquí que fue transformado en espíritu o algo así. Y dice, fue alzado. No habla nada más. ¿Usted qué entiende que fue alzado? Mientras estaba hablando con sus discípulos, dice que fue alzado. Noten ustedes en todo el versículo que no habla de ninguna transformación de su naturaleza.
Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba en espíritu. ¿Dice así? Bueno. Entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo en espíritu, ¿sí así? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cómo va a descender entonces Cristo? Igual como subió. Hay un versículo, a ver si es este, que es donde nos vamos a detener, que muchos dicen lo que Juan Camilo está diciendo y la iglesia adventista es una herejía. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Creo que no era ese. Eso. Sí, no. Sí, leamos ese. Dice 1 Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo natural. 1 Corintios 15, 44. Se siembra un cuerpo natural, o sea, se va a la tumba un cuerpo natural, ¿cierto? Un cuerpo material, un cuerpo natural. Resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. ¿Usted dice, sí ve? Es que ahí dice que vamos a seres espirituales. ¿Usted qué entiende por cuerpo espiritual, hermano? Antes de, porque hay una versión que dice cuerpo animal. El mío dice animal. Bueno. Aquí está hablando, aquí está hablando, digamos que la expresión que está tratando de decir el apóstol aquí es la diferencia que está haciendo entre dos naturalezas, entre dos condiciones, perdón. Una condición vil, una condición animal, una condición carnal y otra opuesta completamente, que es uno completamente opuesto a esa naturaleza que se le llama, que le conoce como cuerpo espiritual. Pregunto, ¿podemos vivir una vida espiritual? Sí, pero ¿en qué? En este mismo cuerpo, pero ya purificado. Cuerpo espiritual, es decir, satisface las necesidades del espíritu. ¿Sí o no? Satisface las necesidades. Pablo lo diferencia del cuerpo físico que tenemos ahora e inferimos que un cuerpo que satisface las necesidades del espíritu es en algún sentido diferente del que actualmente conocemos. Independientemente que diga cuerpo carnal o natural o animal, de cuerpo espiritual siguen siendo cuerpo físico. Bueno. Viene un problema y ya con este cerramos ya la conclusión. La observación y la ciencia nos enseña que después de la muerte viene la descomposición, ¿sí o no? Y al fin el cuerpo se desintegra por completo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podrá reunirse el polvo esparcido para que resucite la misma persona que murió? ¿Cómo se comparará el cuerpo reconstruido con el cuerpo que se descompuso?
¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo va a reunir Dios las mismas partículas? Primero que todo, hermanos, vamos a dejar claro varias cosas. Primero que todo, escuchen bien. Primero que todo, Dios no necesita de esta materia descompuesta para volver a crear otro cuerpo. Segundo, Dios no se vale de materia para crear un cuerpo. Él puede crear materia de la nada, como lo hizo en Génesis 1. 3. La única materia prima que necesita Dios para volver a crear a un ser humano es tierra. Pregunto, ¿y habrá suficiente tierra para crear todos los que han muerto? Si no alcanza, Dios dice y se hace. ¿No es así? Les voy a responder. Hay una exégesis que nunca se le ha dado ese sentido, pero que los eruditos sí lo han interpretado de una manera correcta, que hila y conecta para entender cómo Dios resucitará nuevamente un cuerpo. Y a que no creen, ¿qué exégesis usan? ¿De qué versículo? Al que me diga, sale del estadio y se puede ir para la casa. Génesis 1. Para mí, hermanos, mis dos capítulos favoritos de toda la escritura es Génesis 1 y 2. De hecho, yo hice mi tesis. Me tardó un semestre en hacer la exégesis hermenéutica y exegética y perícopa de 2 versículos de la Biblia. Génesis 1, 1 y 2. Con Génesis 1, 1 y 2 se resuelven muchos temas doctrinales, entre eso la deidad, el estado de los muertos, se habla sobre la creación de Dios, se habla de Dios creador, habla del sábado, mejor dicho, habla del matrimonio, mejor dicho, Génesis 1 y 2 son claves. Ahora, vamos a Génesis 1:26. No, 2:7. Aquí bien. Esta es la interpretación de cómo Dios va a crear, a resucitar. Dios no necesita una materia, Dios no necesita su cuerpo descompuesto ni su materia que ya se descompuso para volverlo a resucitar. Dios no necesita eso. Así que ustedes pueden cremarlo, pueden echarlo en el agua, pueden tirarlo al río, pueden esparcir sus cenizas al aire. Dios lo volverá a hacer del polvo de la tierra. Amén. Mire lo que dice Génesis 2:7. Yatzar Elohim ha'adaman ha'adam beha'aretz. Yatzar, y dice, y formó. Ve Yatzar Yeva o Elohim ha'adam. ¿Están entendiendo? Y dice, y formó Yatzar, como forma un alfarero un muñeco. Jehová Dios al hombre ¿de qué? Haaretz, la tierra. Lo forma del polvo de la tierra, hermano John, ¿está? Y sopla en su nariz Nefesh Hayá. Sopla en su nariz aliento de vida y llega el hombre a ser un ser viviente. ¿Entendieron cómo va a ser el concepto? ¿Cómo es que va Dios a resucitar nuevamente al hombre? Tremendo. En Génesis 1 lo está creando de cero, pero en cambio en la resurrección han pasado mucho tiempo, pero va a ser lo mismo, el mismo acto creativo. Imagínense, hermano, esa maravilla. Ya no, cuando Dios dice levántate Karen, o levántate Juan Camilo,
¿cómo va a formarse de la tierra ese cuerpo? Será formado el hombre del polvo de la tierra. Pregunto, ¿podrá Dios darle hálito otra vez? Claro, porque dice, el alma vuelve, el espíritu, el ruaj. Sí, ese ruaj, esa capacidad que tenemos nosotros de respirar, es el que vuelve a Dios, ese espíritu, que no es otro Juan Camilo, cuidado con eso, es la capacidad que tenemos de vivir. Vuelve a Dios porque le pertenece a Él, pero cuando venga, nos lo devolverá nuevamente cuando ya estén estos cuerpos formados. Nos levantaremos nuevamente a la vida, naceremos de nuevo, porque somos y seremos una nueva criatura con un nuevo material. Y Dios nos hará un material de la misma tierra. Gloria a Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora, hay una representación muy sencilla que Dios emplea para entender todo esto. Vamos a Mateo 13, 24, será nuestro último versículo. Mateo, ¿cómo les pareció, hermanos? Maravilloso. ¿Sí? Mateo 13, 24. Hermanos, cada vez que estudio este tema, yo lo he predicado varias veces ya, pero cada vez que lo predico me emociona. Mateo 13, 24 dice: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró una buena semilla. ¿En dónde? En el campo. Comparémoslo con Juan capítulo 12, versículo 24, por favor, hablando de lo mismo. Sí, ese es más claro. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, brota y lleva nuevo fruto. La muerte es comparada como una semilla. Usted tiene que ser enterrada, tiene que morir esa semilla. Yo soy esa semilla. Muere, permanece allí y está a la espera de que brote. Eso lo está diciendo la Escritura. Tiene que morir para que nazca un nuevo fruto. Gloria a Dios. Amén. Esa semilla se llama manzano. Esa semilla se llama naranja. Tiene que morir esa semillita. Pregunto, ¿nace la misma semillita? No. Nace una nueva para ser frondosa y nueva, más poderosa, más grande, más robusta, que lleva mucho fruto. Por eso es que nosotros, cuando vayamos a morir, esa semilla cae, esa semilla que se llama Juan Camilo cae a la tierra, y cuando venga Jesucristo estamos a la espera de que ¿qué? De que Cristo la pode, la cultive, la haga crecer y brote un nuevo Juan Camilo. Gloria a Dios. Así que esa ideología de que voy a resucitar así como un zombie muerto viviente, calavérico y con un ojo colgando y con medio pelitos aquí, eso es una ideología fantástica del hombre. Yo resucitaré un nuevo fruto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo espero esa mañana gloriosa. Amén. Hermanos, si usted muere, no le tenga miedo a la muerte, porque la muerte es necesaria para que usted nazca de nuevo. Amén. Yo prefiero morir, pero nacer de nuevo, que vivir eternamente y en esta condición. Salomón dice: lloren por los que viven, porque el muerto está descansando. En él ya no hay más memoria. Preocúpese por el que vive, que tiene que seguir pensando por los servicios que se los van a cortar, por el almuerzo, por la comida de los hijos, por la madrugada de todos los días. Hermanos, así que si usted muere, tenga la seguridad, hoy, mañana, cuando sea,
que usted solo duerme y que Dios le resucitará de los muertos y que usted nacerá en un cuerpo glorioso semejante al de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mi madre tuvo un accidente muy terrible en moto. Se le desfiguró completamente su pierna. Se le limitó completamente su caminar. Se le partió la tibia y el peroné. La moto le cayó encima de su pie. Su pie le dio un giro en su propio eje. Su pierna le quedó colgando. Por poco pierde la pierna. Mi madre está completamente devastada. Le pusieron un injerto en su pierna. Tiene infección. Está completamente con clavos, inmovilizada. Lleva 6 meses sin caminar. ¿Y saben qué me dice mi madre? Esta vida es nada comparada con la gloria que me tiene mi Señor. Amén. Hágame el favor. Eso es fe. Y le doy gracias a Dios. Porque la esperanza que tiene un cristiano, yo le digo, madre, no se preocupe, que el cuerpo que usted va a tener, usted va a ser atleta y me va a llevar a mí y a todos sus hijos en la espalda corriendo de ahí para arriba. Esta vida es nada. Pronto estamos en la nueva Canaán, hermanos. Pronto estamos allá, ya podemos visualizar la Canaán. Perseveremos hasta el fin. Nos vemos debajo del árbol de la vida. Que Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de pie. Los que puedan se pueden arrodillar. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, tus planes son perfectísimos. Gracias porque aún la muerte glorifica tu nombre. Gracias porque la muerte no es el fin, sino un medio. Gracias porque la muerte ya fue vencida en Cristo Jesús. Ahora somos victoriosos y todos los que creamos en Jesucristo obtendremos la vida eterna. Amén. Muchas gracias porque nunca más vamos a tener temor a la muerte. Esta vida pronto terminará y pronto resucitaremos para tener un cuerpo glorioso donde no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor, y donde para siempre gozaremos de la eterna juventud. Amén. Gracias, porque tu Hijo Jesucristo decidió ser carne para siempre. Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, porque el que está intercediendo es Jesucristo hombre. Gracias por este misterio de la redención perfectamente diseñado desde la fundación del mundo, con el único fin de adquirir y obtener la reconciliación contigo, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Queremos escuchar tu voz cuando vengas en las nubes. Permítenos escuchar tu voz para la resurrección de la vida. Queremos ser levantados en la primera resurrección para gozar contigo las moradas celestiales, para gozar contigo las moradas de la tierra nueva. Gracias, porque nos has enseñado los misterios escondidos desde la fundación del mundo, y porque ahora como cristianos gozamos de una esperanza bendita. Ayúdanos a compartir este mensaje a otros. Santifícanos esta semana que comienza y que nuestra fe no falte. Purifica nuestra boca, nuestra mente, lo que veamos, tocamos, bebamos y comamos. Porque tú te complaces en los esfuerzos pequeños o grandes,
que hagamos todos los días. Lo pedimos y lo agradecemos. Beshem Yeshua Meshihei, en el nombre de Jesús nuestro Mesías. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a colocarnos así en el círculo. We're going to sing our last song and we're going to say goodbye to the Sabbath and celebrate the new week.